Yo soy Sara Munevar, soy facilitadora y Agile Coach de Pragma. Pragma es una empresa colombiana de transformación digital. Y hoy vengo a hablarles de un tema de mucha importancia que son aquellas conexiones que vamos creando con nuestros compañeros de los equipos de trabajo para conseguir la resiliencia, la inteligencia emocional, la capacidad emocional, tanto individual como de equipo, y así lograr resultados grandiosos. Entonces, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo. Entonces, quiero introducir este tema porque esa palabra Ubuntu. Y se las voy a introducir por medio de un pequeño fragmento del discurso de Obama que dio en la celebración del centenario del nacimiento de Nelson Mandela. And finally, Mandela understood the ties that bind the human spirit. There's a word in South Africa, Ubuntu. A word that captures Mandela's greatest gift. His recognition that we are all bound together in ways that are invisible to the eye. That there's a oneness to humanity. That we achieve ourselves by sharing ourselves with others and caring for those around us. Listo, bueno, entonces con este videíto, perdón, yo lo bajo acá, listo. Entonces, Ubuntu, ¿qué es Ubuntu? Es una regla ética sudafricana, como nos decía Obama, y está enfocada a la lealtad con las personas con las que convivimos y a la manera de relacionarnos entre sí. Surge de un dicho popular que es Umuntu, Nigumuntu, Nagumuntu, que en Zulú, que es una lengua sudafricana, significa una persona es una persona a causa de las demás. Existe un cuento que explica mejor este concepto, se los voy a decir. Resulta que había un antropólogo que se dedicaba a estudiar costumbres de una tribu en Sudáfrica y le propuso un juego a los niños del lugar. Colocó bajo un árbol un cesto con algunas frutas y dulces. Llamó a un grupo de niños y les mostró a lo lejos el cesto y les dijo, aquel que después de su señal llegara corriendo primero al árbol se ganaría todas las frutas y los dulces que contenía el cesto. Cuando dio la señal, los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos hacia la cesta. Llegaron todos al tiempo y como no hubo ganador, todos se sentaron a comer juntos. Cuando el antropólogo les preguntó por qué, si uno solo podía haber ganado toda la cesta y haberse llevado todo y comido todas las frutas y dulces, habían ido todos juntos. Y ellos respondieron, Ubuntu, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría ser feliz si todos los demás están tristes? Entonces, como lo dijo Obama en su discurso, uno de los regalos que nos dejó Mandela fue el reconocimiento de que todos estamos unidos de formas que son invisibles a los ojos. Son esas conexiones invisibles y que hay una unidad en la humanidad que logramos compartiéndonos con los demás y cuidando a los que nos rodean. Y esto se aplica en cualquier entorno, tanto personal como laboral. Y por eso es que traigo este tema tan importante, que es un tema de equipos. Pero antes de pasar al tema que nos reúne, que son esos lazos, esas conexiones invisibles, quiero resaltar 3 valores que nos llevan a entender mejor la importancia de esos lazos. Si no aplicamos estos valores, si no creamos estas conexiones invisibles, no hay proceso, no hay método, no hay metodología que genere los resultados esperados. Y por eso, desde mi punto de vista, es el corazón de todo el agilismo. Creo que de aquí empieza todo lo que después vamos a ver en el tema del agilismo. Entonces, empecemos con ese primer valor. Y como es el deber ser, debemos empezar por nosotros mismos, por lo que vamos a hablar entonces en este momento de la humildad. La humildad es la característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y nuestros defectos, de tener conciencia de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero más allá de tener conciencia de esto, es sobre todo de obrar de acuerdo a esto. Cuando somos humildes, somos muy abiertos, aprendemos a pedir ayuda, somos capaces de decir, no sé. Aceptamos nuestros errores y sobre todo nos hacemos responsables de estos errores.
Yo no sé si alguno se sepa el cuento del niño que intentaba alzar una piedra muy pesada y no era capaz. Acá se los voy a contar porque son de esos cuentos que debemos repasar constantemente porque es algo que nos pasa en nuestro diario vivir y muchas veces se nos olvida. Y también los invito a ustedes a coger este cuento y contárselo a sus equipos de trabajo, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. Es un cuento muy, muy sencillo, pero que nos deja una gran enseñanza. Y este cuento es que un papá observaba cómo su hijo intentaba con todas sus fuerzas alzar una piedra muy pesada. Y cuando el niño ya estaba por darse por vencido, ya no podía más, el papá le preguntó, ¿estás usando todas tus fuerzas? Para lo que el niño responde un poco molesto, claro que sí, ¿acaso no lo ves? Y el papá le responde, no, no lo veo. ¿O es que acaso me has pedido ayuda? ¿Cuántas veces somos ese niño en nuestro diario vivir? ¿Cuántas veces intentamos alzar esa piedra con toda la actitud, con todas las ganas, con toda la fuerza que tenemos, pero no somos capaces, pero realmente no estamos usando toda la fuerza porque es que no pedimos ayuda? Algunas veces se es más fuerte cuando pides ayuda que cuando quieres demostrar que puedes solo. Y esa es la enseñanza de este cuento. Entonces, aquí viene la humildad. Ya dije que cuando se es humilde es más fácil pedir ayuda o decir, ve, esta no me la sé, pero ven y lo resolvemos juntos, ven y también te ayudo a resolverlo. Pero también esa humildad de decir, no sé, es muy importante. Cuando pidan ayuda, pídanlo con pedidos eficientes, directos y concretos. ¿Qué son esos pedidos eficientes, directos y concretos? ¿A quién se lo estás pidiendo? ¿Qué es lo que les estás pidiendo? ¿Para cuándo lo necesitas? O sea, seamos concretos con esos pedidos. Muchas veces disfrazamos una solicitud de ayuda con una pregunta o con una queja. A veces nuestras quejas son más un pedido de ayuda, pero lo disfrazamos es en una queja. Entonces aprendamos también a hacer pedidos eficientes, directos y concretos. Para la pregunta, no todas las preguntas que nos hacen no sabemos la respuesta, nadie se las sabe todas, ninguno nació aprendido y las cosas a veces se nos olvidan. Entonces se vale también a veces decir no sé. Cuando somos capaces de responder con un no sé, cuando nos preguntan algo, entendemos que es una oportunidad de aprendizaje. Cuando decimos no sé, es porque estoy abierto a aprender también con la otra persona. Y ahí es cuando vamos y decimos, ve, no sé, pero ayudemos, ven, te ayuda a resolver esa duda. Y si nosotros dos no podemos, ven y buscamos cómo alguien nos puede ayudar. Y así todos aprendemos. Entonces, ese es el tema de la humildad. Cuando somos humildes también aceptamos nuestros errores y somos capaces de hacernos responsables de ellos, sin decir que fue una excusa, que fue alguien que nos hizo esto, que dejó de hacer esto. No, nosotros somos capaces de aceptar nuestros errores y hacernos responsables de ellos. Y cuando somos capaces de hacer eso, también entendemos y aceptamos los errores de los demás, porque por lo general nadie comete un error pues de adrede, de a propósito. Nadie se levanta y dice, ve, voy a hacer esto para que el sistema se caiga. Entonces, cuando nosotros somos humildes, también somos capaces de aceptar que la otra persona se puede equivocar, que no sabe algo, que también está necesitando ayuda. Y esto me da pie para hablar del siguiente valor, que es la compasión. La compasión es darnos cuenta del sufrimiento de alguien y sobre todo de intentar ayudar a aliviar, a reducir o a eliminar por completo tal situación dolorosa. No se trata solo de, como dice mi mamá que utiliza una palabra, pobretear. Ay, pobrecita tal persona. Ay, pobrecito el niño que no puede alzar la piedra. No quisiera estar en el lugar de esa persona. No, la compasión va un poquito más allá. La compasión realmente se trata de intentar ayudar a la otra persona a salir de esa situación. Y ahí es cuando nos convertimos en ofertas. Y las ofertas, al igual que los pedidos, deben ser eficientes, concretas. Yo me ofrezco a ayudarte en esto, tal día, a tal hora, te voy a enviar un documento para que puedas estudiarlo en este momento o dame una hora. Y cuando no somos ofertas, también nos comprometemos y un compromiso se debe cumplir, porque ahí es donde empezamos a generar esos lazos también, esas conexiones invisibles.
La compasión debe empezar por nosotros mismos, es decir, seamos compasivos con nosotros mismos cuando nos encontremos en una situación difícil. Ayudémonos a nosotros mismos. ¿Cómo? Siendo humildes, buscando ayuda. Entonces, la compasión también no solo es mirar que la otra persona está sufriendo, sino nosotros cómo estamos. Si estamos en una situación difícil, si necesitamos ayuda y si necesitamos ser humildes para poder salir de esa. En el caso, por ejemplo, de la historia del papá y del hijo que intentaba alzar la piedra, es claro pues que en esa historia el papá quería darle una lección de vida al hijo. Sin embargo, en la vida real, cuando veamos a un niño intentar alzar una piedra muy pesada, no solo nos quedemos observando, tampoco solo demos palabras de alientos vacías, ve, tú sí puedes, vamos, no, ofrezcamos realmente ayuda, de eso se trata la compasión. Quizás, como les decía antes, yo ofrezco ayuda y quizás entre las dos personas tampoco podamos alzar la piedra, pero también entonces ayudamos a buscar ayuda y ayudamos a que la otra persona busque ayuda. Y lo más importante es que nunca, nunca dejemos a un niño solo intentando alzar una piedra que no puede. Y cuando me refiero a un niño solo intentando alzar una piedra, es cualquier persona que intenta hacer algo y no ha podido. Siempre busquemos cómo somos compasivos con esa persona y cómo podemos ayudarlos. Y de ahí me da pie para el siguiente y el tercer valor que yo les contaba, que era el de la solidaridad. Y la solidaridad se refiere al sentimiento y la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes. ¿Qué quiere decir eso? Que es ese grupo de personas que tiene una meta, que tiene un objetivo, que tiene intereses comunes, cómo nos ayudamos unos con otros. Y ese término también se refiere a ayudar sin esperar recibir nada a cambio, hacerlo genuinamente. De eso se trata la solidaridad. También se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. Y mire que ya empezamos a hablar de esos lazos, de esas conexiones, que es de lo que se trata esta charla en general. Aquí les traigo un fragmento muy pequeño de una conferencia de Álvaro González. Álvaro González es el socio cofundador de Emergap, que es una empresa consultora especializada en innovación en países emergentes. Él en esta conferencia habla sobre el libro La Sociedad de las Nieves, que ese libro trata de la historia de los sobrevivientes del avión que se estrelló en los Andes el 13 de octubre del 72. Esa famosa historia de un equipo, no recuerdo, creo que era de rugby, no me acuerdo de qué deporte, se estrella en los Andes y tienen que sobrevivir. Entonces veamos el video. Es uno de los libros que más me ha impresionado en mi vida y en realidad este libro no cuenta lo que pasó, ya sabemos lo que pasó allá arriba, se alimentaron de carne humana. Este libro lo interesante es que cuenta lo que le pasó a ellos por dentro, contado con 30 años de perspectiva. Casi todos los supervivientes coinciden en que la noche más dura, el momento más duro de aquella proeza fue el día 13º, cuando cayó un alud. Estaban tratando de dormir, sabéis que unían sus cuerpos para darse calor, ¿verdad? Y uno de los supervivientes cuenta que esa noche se había quedado dormido con el brazo así. Se había quedado dormido con el brazo así porque eso, unían sus cuerpos. De repente entra la luz por dentro del avión, lo cubre también por fuera. Fruto de la congelación empieza a tener un cierto shock y una triple visión de la realidad, como en 3 planos. En un primer plano, ve el avión desde arriba cubierto bajo la nieve. En un segundo plano, ve el interior del fuselaje y sus compañeros tratando de sacar unos a otros, ¿no?, para que respiren. Y el tercer plano es, más en el fondo, su cuerpo muerto bajo la nieve. Estando en esa situación, ¿no?, le llaman la muerte dulce, ¿no?, sintiendo una paz muy profunda, como nunca antes había sentido. De repente, alguien le pisa en la mano y le deja 3 dedos fuera. Y con esos 3 dedos fuera, él se hace la pregunta, le asalta la duda cruel de ¿qué hago? ¿Salgo ahí fuera al frío extremo, al hambre extrema, a la incertidumbre extrema de saber qué va a pasar con nosotros? Ya sabían por radio que se había suspendido la búsqueda. ¿Salgo ahí fuera, a ese infierno? ¿O me quedo en este estado en el que estoy, ¿no?, de cierta paz? Hice lo que pude, ¿verdad? Y en ese momento le viene a su mente una imagen fortísima, que es su familia esperando en casa, cenando, y su plato vacío. Inmediatamente con los 3 dedos empieza a escarbar y saca una mano. Alguien ve la mano y le quita la nieve y respira. En cuanto respira, hace lo mismo con el que está al lado y también respira. El siguiente ya estaba muerto.
Empieza escarbando con las manos, cuando las manos no pueden, escarba con los puños, acaba escarbando con los codos. Se pasan 3 días y 3 noches sin poder salir del avión, alimentándose de cadáveres no de desconocidos como al principio, sino del amigo que te daba calor con su cuerpo la noche anterior. Yo creo que en nuestra vida hay situaciones muy parecidas a esta situación de congelación. Hay momentos en nuestra vida en los que estamos abatidos por el fracaso, por dificultades personales, económicas, familiares, por un dolor muy profundo. Estamos abatidos y estamos como bloqueados, estamos congelados. Y a veces en esas circunstancias hay un amigo que a través de una conversación inspiradora nos saca del hielo, nos echa una mano y nos saca del hielo. Hay conversaciones que cambian el curso de nuestra vida. Por eso, me gusta decir que nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos. Y creo que también nos jugamos la vida en las conversaciones que no tenemos. Como decía el video, hay conversaciones que nos cambian la vida. Nos jugamos la vida con las conversaciones que tenemos y también en las que no tenemos, con las que no tenemos. Entonces de eso se trata las conexiones, de eso se trata ser un equipo, de todos esos espacios que tenemos para conversar, para hablarnos, para darnos una mano, para hacer. A veces somos el que está ahí en la nieve con la mano, con los deditos por fuera, y a veces somos los que somos capaces de coger esa mano y sacar a la persona. Entonces, Es uno de los libros que más... hablemos de las conexiones invisibles, que ya es lo que venía yo pues como a contarles. Lo anterior era como una introducción. Entonces, ¿cuáles son esos lazos? ¿Cuáles son esas conexiones de las que nos habla la solidaridad? Son conexiones simples y poderosas que no las vemos a simple vista, por eso es que decimos que son conexiones invisibles y que vamos creando con las otras personas cuando compartimos un mismo entorno. Son lazos que nos unen y nos ayudan a sentir emociones mutuas, a inferir y compartir sentimientos, convirtiéndonos en compañeros de viaje. Y aquí yo les hago una pregunta, ¿quiénes son nuestros compañeros de viaje en este momento? ¿Quiénes son nuestros compañeros de viaje desde que nacimos, en este momento, en nuestra infancia? Y muchos estarán pensando, pues, la familia, los amigos, pero sin lugar a dudas y con un puesto muy importante, aquellos con los que trabajamos día a día también hace parte de nuestros compañeros de viaje. También son los que nosotros vivimos la mayoría del tiempo. Y cuando nos vamos de viaje, generalmente nosotros buscamos irnos con personas a las que les tenemos confianza, a las que conocemos. Y muchas veces creemos que por estar tanto tiempo interactuando con otra persona la conocemos y que nos conoce muy bien a nosotros, pero realmente eso no es tan cierto. A veces las percepciones, los juicios, lo que nos cuentan otras personas de esa persona. Por ejemplo, si estamos en un equipo y llega una persona nueva y alguien nos contó que esa persona, no, es que, uy, tal persona va a trabajar con ustedes, es que es tan impuntual. Entonces ya nosotros nos hacemos un juicio de esa persona. Lo que no sabemos de ella también nos lleva a tener una percepción que no sabemos de la persona como tal. Eso nos lleva a tener una imagen que puede distar muchísimo de la realidad. Y esto también nos puede llevar a cometer errores en el trato con la gente y nos impide tener esa compasión de la que habíamos hablado y nos impide ser empáticos, es decir, ponernos en los zapatos del otro. Para que se den esos lazos o conexiones debemos, uno, aprender a compartirnos, como decía Obama en el discurso. Nosotros mismos debemos aprender a ser abiertos, a ser transparentes, a contar nuestras historias, a contar nuestro conocimiento, a compartirnos como tal. Y de ahí la importancia de ser humildes, mostrarnos tal cual como somos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. ¿Y para qué tener esos lazos? Porque la unidad hace la fuerza. Como lo decíamos como lo decía yo en el cuento del niño que quería alzar la piedra pues muy pesada, porque juntos llegamos más lejos. Quizás uno a veces piense que solo avanza más rápido de pronto, pero juntos siempre, siempre llegaremos más lejos. Y es que vivimos en una sociedad, trabajamos en equipo y por eso son tan importantes esos lazos como tal.
Cuando nos conocemos como equipo, encontramos puntos en común que nos ayudan a acercarnos más entre nosotros y a llegar a esos objetivos. Pero también descubrimos puntos en los que diferimos y eso no está mal, eso nos complementa como equipo. Y por eso les puse aquí la caricatura de Carlitos con su amor platónico, porque Carlitos le dice que un rompecabezas no se completa con piezas iguales, tienen que ser piezas diferentes. Y es que cada persona tiene un mundo diferente, cada persona tiene su propia historia, cada persona tiene fortalezas y debilidades y todos somos como piezas que armamos un gran rompecabezas. Y de eso se trata, de hacernos más fuertes con nuestros puntos de común, pero también más fuertes a través de nuestras diferencias. Entonces debemos aprender a conocer las diferencias, a sacarle el mayor provecho a esas diferencias. Por encima de todo, no podemos olvidar que somos personas, que lo más importante por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier objetivo, método, metodología, proceso, objetivo en común, lo más importante es disfrutar el camino. Somos personas y somos compañeros de travesía. Y de eso se trata entonces esas conexiones invisibles. Cuando nosotros habitamos en un ambiente que es de desconfianza, nos sentimos juzgados, perseguidos, en peligro, a la defensiva, tendemos a sentir miedo, sentirnos así nos impide como actuar, nos impide salir de la zona de confort, nos impide ser creativos. Mientras que si estamos en un entorno de confianza nos sentimos libres, seguros, protegidos, cuidados. Un entorno así favorece la creatividad, la experimentación, surgen las ideas innovadoras, estamos dispuestos a aprender colectivamente. En un entorno de confianza se generan mayores opciones de alcanzar resultados realmente grandiosos. Y cuando nos empezamos a conocer mejor, a entendernos mejor, a crear esas conexiones invisibles, estamos generando así un entorno de confianza. Por eso son tan importantes estas conexiones invisibles. Hablemos rápidamente de la inteligencia emocional y la capacidad emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y reconocer nuestras emociones y las de los demás, mientras que la competencia emocional va un paso más allá porque es la capacidad de intervenir esas emociones. ¿Y para qué las intervenimos? Para crecer, para alcanzar nuestros objetivos, para hacernos más fuertes. Las conexiones entre las personas de un mismo equipo se vuelven tan relevantes porque nos hacen más fuertes como equipo, como entidad, como unidad. Recordemos la historia del niño que quería alzar la piedra. Somos más fuertes cuando pedimos ayuda, cuando nos apoyamos unos con otros, cuando cuidamos de los otros, como decía Obama en su discurso, cuidemos a los demás. Esa es la razón de ser de los equipos, si no, los equipos no tendrían sentido. Asimismo, con nuestra inteligencia y competencia emocional, al crear conexiones con el resto de equipo, podremos más fácil reconocer nuestras emociones e intervenirlas. Y cuando hablo de nuestras, me refiero a las del equipo, es decir, que el equipo empieza a tener más capacidad emocional como tal cuando nos empezamos a conocer. El conocer qué motiva a cada uno, qué le disgusta a cada uno, cómo es su entorno dentro y fuera del trabajo, cómo puedo yo ayudar a las otras personas, nos vuelve muchísimo más empáticos, nos vuelve resilientes y así incrementamos nuestra inteligencia y competencia emocional. Cuando formamos esas conexiones nos volvemos más abiertos, más transparentes, sin miedo a que nos juzguen y ahí es cuando se empieza a generar ese entorno de confianza y ahí es cuando se empieza a generar las nuevas ideas y la creatividad. Esto no se puede quedar solo en un discurso, esto realmente se tiene que vivir genuinamente. Si nosotros pretendemos que nuestros equipos, si somos líderes, experimenten, les debemos dar ese entorno de confianza, de poder cometer errores, de poder levantarse nuevamente y seguir experimentando. Si realmente no lo hacemos de forma genuina, este entorno de confianza, la verdad, nunca va a poder ser. En este momento, antes de pasar a la otra sección que tengo, que son como tres herramientas que les quiero compartir para generar esas conexiones invisibles. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, opinión? Nada. Pueden Listo. levantar la mano o abrir micrófonos directamente. O poner en el chat si no, Poner en el si chat. no quieren.
Listo. Bueno, entonces vayámonos a ver algunas herramientas. Yo le traje, son muchas pues, y la creatividad y la innovación acá, buscando herramientas para generar conexiones puede ser mucha, pero yo traje aquí tres para que se lleven en su kit de herramientas como tal. La primera es el check-in y el check-out. No sé si les ha pasado que al inicio de alguna reunión, mientras las personas van llegando o se van conectando, ya que estamos en esas reuniones virtuales, se produce como un silencio incómodo, entonces se empieza a hablar como de temas que, ay, sí, que está haciendo mucho frío, sí, tal, como temas quizás banales, o a veces si entraron dos personas inicialmente mientras se conecta el resto, ellas empiezan a hablar de un tema específico que solo les interesa a ellos, entonces cuando se van conectando las otras personas como que no saben cómo interrumpir. Entonces aquí les traigo una herramienta que es muy importante, no solo para esto, sino para muchas cosas más, que es el check-in. El check-in es una herramienta que nos ayuda a, uno, romper ese silencio incómodo que les acabo de decir. Es decir, apenas se van conectando las personas, uno las va uniendo al check-in y ya es un tema que nos ayuda pues como a romper ese silencio incómodo y a esperar a que las demás personas se conecten. Dos, también nos ayuda a que si empezamos ese check-in con las personas que llegaron a tiempo, de cierta forma las premiamos, porque esa es otra cosa, siempre castigamos a las personas que llegan a tiempo, no esperemos 5, 10 minuticos y bueno, y la gente se va desconcentrando, etcétera, etcétera. Y también si empezamos muy a tiempo con el check-in, hacemos reflexionar a las personas que llegan tarde, porque es diferente la sensación cuando uno llega y se conecta a una reunión y ya inició, como que a uno sí le da pena, como que uno dice, ya inició y no quiero interrumpir, a cuando damos 5 o 10 minutos, entonces estamos dando como un mensaje a esas personas, no, está bien, te esperamos, no importa, puedes llegar y tomarte todo el tiempo que quieras, ¿no? Entonces también aquí podemos empezar a generar una cultura de cumplimiento en las reuniones por medio de un check-in, es decir, hacemos algo que es de interés a otros, esperamos a los que llegan tarde para no poder, para quizás empezar el tema y no tener que repetir, porque a veces nos pasa eso. Entonces podemos empezar la reunión así por medio de un check-in y a medida que las personas se van conectando, el check-in fácilmente es fácil de coger, se van alineando cuando van llegando. Ahorita les voy a contar cómo lo hacemos, digamos, en Pragma. La tercera beneficio del check-in es que nos permite reconocer la persona que está detrás de cada participante que está presente en la reunión. Y cuando se vuelve un hábito nos permite ir conociéndonos poco a poco, creándose esos lazos invisibles de los que hemos hablado. Y finalmente el check-in nos ayuda a conectarnos con el espacio porque hace un quiebre en nuestro modo automático. Nosotros muchas veces nos conectamos, sobre todo en estos temas virtuales, nos conectamos a la reunión, pero seguimos pensando en otras cosas, seguimos anotando, seguimos chateando y realmente no estamos conectados. Con el check-in nos ayuda a hacer como ese quiebre, nos lleva a pensar en algo diferente y nos ayuda a desconectarnos de lo que veníamos haciendo y ya estar más dispuestos y abiertos al espacio al que entramos. Entonces, miren que es una herramienta que es muy simple, pero demasiado poderosa. Yo lo hago creando un guión desde antes porque pues se pueden inventar cualquier tipo de check-in. Yo lo hago creando un guión desde antes, lo envío en el chat de la reunión para que las personas que se vayan conectando tengan el guión o las personas que no están acostumbradas al check-in tengan el guión y se puedan basar rápidamente y alinearse rápidamente al check-in. Les voy a mandar un ejemplo de del guión que yo hago. Ahí les mandé por el chat. Entonces, voy a dar como el ejemplo, si ustedes lo pueden escribir como si estuvieran dando el check-in. Lo ideal del check-in es que sea hablado, o sea, que la persona lo diga en voz alta, pero pues en este caso no vamos a hacer el check-in, pero pueden pues hacer el ejercicio por el chat. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo soy Sara Munevar, soy facilitadora ágil, si es que estoy en un espacio que no me conocen. Si en este momento pudiera hacer una bebida, sería un café para energizar a todos los que están en esta reunión, a ver si participan más y con esto estoy adentro. Y le paso la palabra a tal persona. La clave del check-in
una de las claves del check-in es decir, y con esto estoy adentro, o decir algo parecido. Esa es la frase que nosotros usamos en Pragma y ya la tenemos muy metida. ¿Y por qué? Porque hacer declaraciones en voz alta ayuda al cerebro a accionar. Y por eso cuando decimos, con esto estoy adentro, le estamos ayudando al cerebro a conectarnos con el momento, con el presente, con la sesión que va a iniciar. Créanlo o no, funciona mucho. Entonces, hacer que las personas tengan que pensar rápidamente en algo es desconectarlos de lo que están haciendo. Decir en voz alta, con esto estoy adentro. Y al mismo tiempo, para que la dinámica sea fluida y no perdamos mucho tiempo, le pasa la palabra a otra persona. Entonces la otra persona ya tiene que estar como preparada, tiene que estar lista. Si no está lista y está haciendo otra cosa, ahí es el momento de decir, no, espérense un momento, me conecto y tiene que hacer el ejercicio. Este mismo check-in que les acabo de enviar se puede hacer con diferentes cosas. Ese es muy normal y es muy fácil porque entonces uno ya no cambia la bebida por si fueras una máquina. Ese de si fueras una máquina a mí me encanta. No se imaginan la creatividad de las personas. Hay personas que quieren ser un dron, hay personas que quieren ser una tractomula, hay personas que quieren ser una máquina de helados. También lo he hecho con plantas, con frutas, con los pitufos como está ahí en la diapositiva. Es decir, ahí hay mucho por donde escoger. Y también pues va variando. Si uno repite un mismo check-in, créanme que a veces yo quiero ser café, pero otras veces quiero ser agua, o sea, va variando, entonces también uno puede estar repitiendo y se vuelve una dinámica muy, muy interesante. También se puede hacer con emociones, también queremos ver, digamos, si nosotros tenemos un equipo de trabajo y queremos ver cómo llegaron el día de hoy, quizás ayer fue un día duro porque hubo una caída en el sistema, qué sé yo, porque hubo un incumplimiento. Entonces hacemos el check-in en la reunión diciendo, yo soy Sara, hoy me siento feliz porque estoy compartiendo conocimiento con ustedes y con esto estoy adentro, le paso la palabra a Pepito. Entonces miren que check-in hay muchos. También cuando tenemos una reunión en la que no conocemos muy bien a las personas y fue como una reunión como de imprevisto y no sabemos las expectativas de los participantes, también les podemos hacer un check-in para también descubrir cuáles son esas expectativas. Entonces uno dice, de esta sesión espero o mis expectativas con esta sesión es tal cosa y con eso estoy adentro. Entonces cada persona, y ahí para nosotros nos ayuda muchísimo saber si como vamos encaminados, lo que habíamos organizado para la reunión cumple con las expectativas de las personas o no, y si no cumple, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el check-in se realiza de forma continua, se vuelve un hábito muy, muy dinámico. Y si entra alguien nuevo, no es difícil con el guión y escuchando a los demás que sea capaz de seguir la dinámica. Entonces, eso también lo hace muy dinámico. Son 10 minutos, a veces se van unos 15, ojalá no pasen de 10 minutos que se invierten al inicio de una reunión, pero es una excelente inversión porque nos ayuda demasiado con la conexión de los espacios y con la creación de esas conexiones invisibles. Entonces los invito a empezar a hacerlo, a empezar a generar el hábito. Cuando se genera el hábito es mucho más rápido, ya la gente entra a la reunión pensando, uy, hoy qué nos van a poner en el check-in. El checkout es parecido, pero es al final de la reunión y lo que se pretende es poder regalar a los participantes un espacio para que reflexionen y se desconecten. Es decir, ya nos desconectamos, se pueden ir a hacer lo que tengan que hacer. Tiene como fin también validar la efectividad de la reunión. Puede ser que cada uno comparta un aprendizaje o una emoción que les generó el espacio. Se puede hacer una ronda conversada, sin embargo, pues ya también sería mucho tiempo. Entonces, digamos, yo lo hago mucho como por el chat o pongo un mural y se los dejo para que la gente vaya escribiendo en un post-it cómo se fueron de esa sesión. Y eso nos ayuda mucho también para el feedback. El uso del check-in y el check-out se puede hacer en cualquier espacio, en cualquier evento. Al usarlo frecuentemente se genera, como les digo, una dinámica en el equipo que es increíble. Cuando es con un mismo equipo, los mismos del equipo pueden traer los temas, entonces también se vuelve muy, muy interesante. Importante pues que no se nos alarguen los tiempos, pero sí utilizarlos. En las dailies se pueden utilizar, por ejemplo, pero como las dailies son tan cortas, entonces no hacerlo siempre, sino hacerlo los dailies de los viernes. Va a haber un check-in para irnos conociendo un poquito más como equipo.
La otra herramienta rápidamente son los kudos. Los kudos es una palabra que proviene del griego y significa reconocimiento. Se ha comprobado que entre más emociones positivas siente una persona, mayor es la capacidad de enfocarse en las soluciones, de ser creativo y de estar más abierto al aprendizaje. Por eso, esos reconocimientos en públicos dados de forma genuina, sincera, abierta, ayudan al bienestar emocional de quien los recibe y de todo el equipo en general. Y son muy importantes para tener equipos felices y productivos. Lo ideal es separar un espacio con frecuencia fija, por ejemplo, cada 2 semanas o cada 3 semanas, para que las personas compartan los kudos entre sí. Porque lo ideal no solo es darle el kudo a una persona, sino que decírselo en voz alta delante de todo el mundo. Algunos equipos aprovechan las retrospectivas para hacer esta dinámica. Hay otra dinámica que yo la llamo una carta para ti, que sí, inicialmente yo la hacía cuando estábamos físicamente, ya virtualmente también se puede hacer, pero les voy a explicar un poquito físicamente. Se ponen las personas en un círculo, cada uno tiene una hoja en blanco y un lapicero, marcador, lo que sea. Al iniciar el ejercicio, cada uno marca su hoja y con la hoja ya marcada, alguien da la señal para que cada uno pase su hoja al de la derecha y reciba el de la izquierda. Se deja un tiempo prudencial para que yo, que tengo la hoja, por ejemplo, de Vicky, le pueda escribir algo a Vicky, le pueda decir lo que siento de ella, lo que veo en ella, lo que me gusta de ella, un agradecimiento, lo que sea. Y después de ese tiempo prudencial, al que vuelve a dar la señal y yo paso esa hoja al de la derecha y recibo el de la izquierda. Como estamos en círculo, voy a terminar recibiendo mi carta con el comentario y todo lo que me escribieron el resto del equipo, y se vuelve un regalo muy, muy hermoso para mí. Físicamente se puede hacer, es muy bonito, pero pues virtualmente también. ¿Cómo lo he hecho yo? Con diapositivas. Pongo una presentación compartida, cada persona tiene su diapositiva y hacemos como el mismo símil como tal. O pues puede ser un mural. Bueno, ya la creatividad ahí es muy, pues se puede dejar como quiera. También se puede hacer asincrónicamente, es decir, dejar un mural y dejar una semana para que las personas le escriban algo a las otras personas. También podría ser algo así. Pero lo importante es como entender cómo nos ven las otras personas. Ese es el regalo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo nos ven las otras personas y ahí tenemos esa oportunidad. Finalmente, están los mapas personales. Los mapas personales es una técnica que es maravillosa para conocernos como equipo y establecer esos lazos invisibles entre los integrantes. Se puede hacer virtual o presencial también. Se trata de que en una hoja cada uno represente en el centro de la hoja con una foto, con un objeto, con un animal, con lo que sea, se represente a sí mismo y se escogen 4 o 5 ítems. El que va a facilitar la sesión escoge 4 o 5 ítems: familia, estudios, metas, hobbies, bueno, lo que quieran. Y cada persona, entonces se le da 15 minutos para que cada persona genere su mapa personal. Lo puede hacer físicamente y después lo puede mostrar, no hay ningún problema. O lo puede hacer también pues, en una hoja de Word, como quiera la persona, y genera su mapa personal. Y después se da el tiempo para compartirlo. Importante tener el tiempo suficiente para que la persona, para que todas puedan alcanzar a compartirlo. El facilitador tiene ese reto, o sea, no puede dejar a nadie que ya se acabó la hora y quedaron 3 personas sin poder compartir su mapa personal, porque eso no es justo como tal, porque lo más rico es uno poder hablar y compartir su mapa personal. Si hay muchas personas en el equipo, entonces lo que se hace es que se divide por grupos y se divide en grupos de 4 o 5 personas y que se compartan en esos grupos esos aspectos que escribieron. También se puede hacer con la mano. Uno pone en una hoja en blanco y dibuja el contorno de la mano y en cada dedito escoge, pues el facilitador le dice que en cada dedito pone uno de esos aspectos y se comparten los aspectos. Entonces, los mapas personales ayudan muchísimo a la creación de equipos, no solo en el momento de que un equipo se crea. Cuando un equipo se crea es súper importante hacer este tipo de ejercicios, pero también cuando un equipo lleva un tiempo es rico hacerlo y buscar temas que de pronto no se conozcan, como una anécdota, como algo que quiera compartir muy diferente, que crean que el resto de personas no conocen, y así nos vamos conociendo un poquito más. Este era el tema que les traía.
Cuando entendemos esa importancia de crear esas conexiones invisibles, simples y poderosas con nuestros compañeros de travesía, créanme que el mismo equipo va a empezar a buscar esos mismos espacios, nos vamos a hacer mucho más fuerte como equipos y finalmente creo que hay un principio del manifiesto ágil que se basa en eso, que es construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea. De ahí, de ese principio del manifiesto ágil, es que nace todo este tema.